pues seguimos aquí en el salón en las jornadas del cómic Villa de Avilés, edición 24, y que nos van a enseñar esta pequeña joyita, el Ensueños número 24, que estamos aquí con el editor, el diseñador, el jefe, el encargado. ¿Qué título te pones? Bueno, coordinador más bien. El coordinador, queda mejor, ¿no? ¿Qué puedes contarme del Ensueños, el número 7, que ya hablamos anteriormente en otro vídeo de los anteriores? Sí. ¿Qué puedes contarme? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Que podéis conseguirlo en principio viniendo a las jornadas. Sí, es un poco lo mismo que otras veces, es una antología de historias y bueno, yo estoy especialmente orgulloso de este número porque es un poco el que ha salido más redondo de todo, siempre hay algún fallo y bueno... Pero eso no se dice, hombre, eso no se dice, los fallos eso no se dicen. Quieras o no, 7 años ya haciéndolo, pues mira, ayuda un poco. De hecho, la gente se ha volcado mucho más porque en este incluso hemos tenido que ampliar alguna página, normalmente son 96 y este son 112. Y bueno, no queremos nunca, intentamos no dejar a nadie fuera y bueno, un orgullo que tanta gente pues quiera participar. A mí me ha gustado mucho la portada de Iván García. Yo todavía no lo he podido ojear, lo he ojeado muy poquito, sí. Pero me gusta mucho la portada. Iván García, que es Iván el que, García, del que Capitán Eclipse. De hecho, en un tuit nos explicó en qué se basaba, que era en Cadillac en dinosaurios, el color sobre todo. Sí, ahí nos hicieron un poco en la imprenta, quedó un poco más bajo quizás de lo que nos hubiese gustado. ¿Y qué tal el cómic? Porque yo soy muy fan de Iván García. ¿Y qué tal el cómic de él, por cierto? Igual le molesta a los otros autores, pero bueno, yo soy lector también y este año es mi historia favorita, la de Iván García. Me gusta mucho también la de David Braña y David Buceta, pero esta particularmente del Capitán Eclipse me parece muy buena, porque aparte del dibujo, que siempre es el de Iván, pero yo creo que esta vez le metió todavía un poco más de punch, la historia está muy bien. Muy bien, y no la cuento, ya la leeréis. Eso, hay que leerla. ¿Quién más sale por aquí? ¿Qué bueno, puedes destacar? ¿Un Pato War, como siempre? Sí, son un poco los autores de otros años. Tenemos a Cintia Álvarez, que este año se ha destapado un poco, ilustrando libros de barco de vapor. Es una artista avilesina. Después hay un chico muy interesante de Oviedo, se llama Pablo Astudillo, que este año debuta, y me gusta mucho su dibujo. A pesar de ser novato, tiene un punto que está muy guay. ¿Quién más? Después ha vuelto Inés Vázquez, que hacía un par de años que no participaba, alegremente porque está publicando, que es muy buena señal y no tiene tiempo para más, pero bueno, nos ha cedido un pin-up y muy contento. Después, nombres, yo destacaría a todos, la verdad, pero está Santos Zaballos, Alberto con Pato War, evidentemente, no puede fallar. Un chico de aquí de Avilés, Suki, que dibuja muy bien, muy bien. La historia de este año está muy bien, la del año pasado, Stephen Hawking está genial. Repite Jesús Romo, Josué, Sergio Peña... claro, Diego Tejeda, que a pesar de ser tatuador, es muy buen dibujante también y nos ha cedido un par de ilustraciones. Bueno, yo es que estoy muy contento con este número. Bueno, yo creo que esto además es una oportunidad que todo aquel que quiera dibujar cómics o tenga planes de dedicarse a esto es una buena cantera, porque aquí cuando tú publicas aquí, o cuando te lo mandan y tú aceptas publicarlo y tal, te ven editores, o sea, te ve gente del medio y puede opinar. Sí, bueno, o sea, es un escaparate importante. Yo intento huir del cliché de publica conmigo gratis que te voy a hacer publicidad. Me gusta hacerlo para las jornadas, pero sí es verdad que la revista se mueve. Prueba de ello, incluso ayer Jaume me pidió para Enrique Abulí, que decía que quería la revista, que se la habían pedido, y bueno, es un orgullo que ya vayamos sonando y la gente haga por conseguirla, o sea... Pues lo dicho, acercaros a las jornadas del cómic Villa de Avilés aquí, y a ver si conseguís con un numerito de ensueños, que está muy bien este año. Y si no, os ponéis en contacto y si puedo os lo envío, lo que sea necesario. ¿Tu Twitter y tu página web o tu medio de contacto? A través de Facebook, en la página de Ensueños, o José Inclán, que soy yo, nos escribís y bueno, se hará lo que se pueda. Pues muchas gracias. A ti, Tiso. Esa mano.